El pasado lunes, el día del apagón, Joaquín Aperribay estuvo en Radio Marca Donosti y como os podéis imaginar, como trabajo en Radio Marca Donosti, pues tengo los vídeos de todo lo que dijo Joaquín Aperribay en los micros de la radio sobre Imanol, sobre Sergio Francisco, sobre Xabi Alonso, sobre un montón de temas. Y hoy, que es el Día del Trabajador y que poca gente va a estar activa, pero vamos a repasar cosas que íbamos a deciros el lunes, pero que finalmente no pudimos, porque el apagón aquí remitió pronto, o eso pensábamos, pero cuando fuimos a hacer el zona mixta del lunes a las 9:30, nos encontramos con que a las 9:20 no teníamos wifi, con lo cual pues nos fuimos para casa justo cuando volvió el wifi. Si veis el Q&A veréis que estamos a... No, de hecho no es el vídeo del Q&A, con lo cual nada, es el vídeo que sale mañana. Vais a ver que al final del vídeo nos vuelve el wifi, eran las 9:20 de la noche, ya no podíamos montarlo, así que con todos los vídeos ya hechos, pues digo yo, vamos a aprovechar y vamos a escuchar al presidente sobre la semana pasada, sobre el jueves negro en el que Imanol Alguacil comunica que se va a marchar, sobre cuánto tardan y por qué eligen a Sergio Francisco, sobre el futuro entrenador del Real Madrid, o eso nos dicen, de Zakarian, de Odriozola, de Manchester. Habló de todo, yo no lo voy a repasar todo porque todo no entra, pero algunas cosas las contaré yo. Tenéis en el iVoox, que es en la radio, toda la entrevista con Joaquín Aperribay, pero vamos a repasar lo más destacado del presidente de la Real. Esto la verdad que lo íbamos a hacer el lunes, verdaderamente para nosotros era un poco jaleo hacerlo el lunes en directo, porque como sabéis no tenemos técnico en el directo, somos nosotros tres, e ir lanzando los sonidos sabiendo de qué van y reaccionando a ellos sin escucharlos mientras lo estáis escuchando era un poco jaleo, ¿no? Con lo cual, pues ahora los vamos a meter de aquella manera, yo os voy a lanzar todos los temas y Joaquín Aperribay va a ir explicando pues paso a paso un montón de cosas, porque es verdad que se le preguntó por absolutamente todo en el último año, del futuro de Martín Zubimendi también, de lo de Odriozola. Él, bueno, quiso escurrir un poco el bulto, ¿no? Con el fichaje de Odriozola, con los 80 minutos que lleva este año. Ya dijo que, bueno, es que no voy a meter en las alineaciones que hace el entrenador. Ya, bueno, no está disponible casi nunca. Y eso, evidentemente, es un tema. De lo de Zakarian, que no lo he elegido como uno de los temas, deciros que explicó Joaquín Aperribay lo de Zakarian con Manchester, que no iba a viajar y que después, pues con el tema es que la embajada española no podía darle, o la embajada del Reino Unido en España, la de Madrid, no podía darle un pasaporte biométrico al ruso, que era lo que necesitaba para entrar en UK. Y en París se había, con lo cual Safonov fue y se lo hicieron, y fue a Liverpool el martes, pero Zakarian no pudo, en el tiempo que estuvo en París, sacarse ese pasaporte, pero que bajo ningún concepto iba a jugar en Manchester, porque simplemente iba para hacer piña, igual que fueron los no convocados al Bernabéu en la semi de Copa, pero... Bueno, pues explicó Joaquín Aperribay y la verdad que le escuchas y dices, bueno, pues bastante menos pollo del que esperábamos, ¿no? Hay bastante menos chicha, ¿no? Del tema que algunos querían ver incluso una mano negra, pero el tema es que Zakarian no pudo viajar y se fue directamente a Madrid. Pero verdaderamente hay muchísima chicha porque el jueves a las 12:30 del mediodía lo que nos dicen es, oye, van a anunciar que Imanol nos sigue, que Imanol se ha despedido. Hacemos 3 llamadas y a la una lo contamos en la radio. Imanol, después del entrenamiento o antes del entrenamiento, la verdad que después escuché al medio ahí de los jugadores, no me queda muy claro, después escuchaba a Perry tampoco, pero Imanol comunicó a los jugadores que no iba a renovar su contrato, que no iba a seguir. Y la verdad es que pues a Joaquín Aperribay yo me imagino que las tostadas se le tuvieron que atragantar cuando él mismo lo cuenta, 9:15, enciendo el móvil, Imanol, tenemos que hablar. La tan manida frase que te dice tu novia, tu novio, tenemos que hablar y dices, vaya, a ver de qué quiere hablar. A las 9, tenía un mensaje a las 9 de la mañana, Imanol, que me decía a ver si podíamos estar. Quedamos a las 11:30 y nada, eso fue mi inicio de la mañana. En cuanto a mi conversación con Imanol, efectivamente, pues a las 9:30 así fui a trabajar hasta las 11:30 que estuve con él. Bueno, esa conversación no tiene un principio ese día. Imanol y yo hemos estado hablando de este tema repetidas veces durante todo este año, ¿no? Él me dijo directamente, no voy a continuar. Muchas gracias por todo, muchas gracias por la paciencia, muchas gracias por estos años. Hemos tenido unos años fantásticos y con una relación extraordinaria.
yo le comenté si estaba seguro, que sabía que no teníamos prisa por que tomase la decisión, que casi seguro que la solución iba a estar en casa y que por lo tanto no teníamos ninguna prisa porque tomase esa decisión. Me dijo que ya estaba. Nos dimos un abrazo. Luego seguimos hablando durante un cuarto de hora, 20 minutos más. Nos dimos otro abrazo y fue a entrenar. Evidentemente hay preguntas que hacerle a Joaquín Aperribay de tú que has estado con Imanol. Imanol no nos lo va a contestar. Imanol el viernes, mañana, en la sala de prensa de Zubieta, cuando le hablemos de esto, me imagino que va a recortar y va a decir no, centrado, full focus en ganar al Athletic el domingo. No quiero hablar de mí, me lo veo venir, pero habría que preguntarle a Joaquín, ¿por qué se va Imanol Alguacil? Tú lo ves con fuerza, la habéis protegido. Joaquín dice que él le habría esperado, que él le dijo incluso a Imanol, tómate tu tiempo, no tenemos ninguna prisa, pero ¿por qué se va o por qué cree Joaquín Aperribay que se va Imanol de la Real? No, yo que estoy convencido que Imanol no se quería ir. Otra cosa es que creo que ha sido muy honesto durante todo el año y siempre decía que prefería analizarse a sí mismo y el entorno al final para tomar una decisión, que no quería estar en la Real por estar, sino quiere estar en la Real para llevarla muy arriba, muy lejos, conseguir éxitos, caminar por Europa. Y creo que Imanol ha sido muy honesto consigo mismo, con la Real, con la preparación de la decisión y con la decisión que ha tomado. No ha habido más que una espera tranquila a un entrenador que es el tercer entrenador que más partidos ha estado con la Real y posiblemente el que más de forma continuada o si no es el que más era el segundo, pero creo que el que más me lo comentó él. Y desde ahí, bueno, pues encima con 5 participaciones en Europa los últimos 5 años que nunca lo habíamos conseguido, volviendo a saber lo que es ganar un título y cómo fue la final de Sevilla contra Athletic Bilbao. Creo que un entrenador con mucho éxito y que desde luego lo menos que se esperaba o lo menos que podía hacer era estar tranquilo, tener conversaciones con él y ver si la relación de Imanol con la Real Sociedad podía continuar. Reinsistiendo en la pregunta, conseguimos bueno, Imanol igual ha elegido irse así para poder volver. Imanol está a un tris, habíamos hecho un poco los cálculos para el vídeo de la renovación, que evidentemente también estaba grabado además el de la marcha. Teníamos tan poca fe en la marcha que cuando publiqué el vídeo lo vi y dije, no está ni enfocado, lo tenemos que haber editado bastante mejor, pero lo grabamos por si acaso, por tenerlo. Cuando hicimos esto de la renovación, habíamos hecho cábalas, ¿no? De cuántos partidos le quedan a Imanol para ser el entrenador con más partidos en la historia de la Real. Si entraba en Europa este año, el año que venía iba a superar a Benito Díaz. Bueno, lo que queda claro es que si Imanol vuelve, y yo creo que mientras Joaquín Aperribay sea presidente de la Real, va a tener siempre la puerta abierta, pues Imanol yo creo que lo que quería era dejar esa puerta entreabierta, por si acaso hay una segunda etapa, que oye, JB en su segunda etapa, Jon Benjamín Tosak, no lo hizo mal, no lo hizo tan bien como en la primera, pero tampoco lo hizo mal. No siento la necesidad de preguntarle y además que no siento la necesidad de evaluarle por qué no sigues a una persona que durante todo este tiempo ha dado tanto por la Real, que ha hecho tanto por la Real, que en ningún momento la Real ha estado en peligro de situación alguna, ni deportiva ni económica, que la Real siempre ha estado mirando para arriba, que ha podido estar en 3 competiciones de forma recurrente, que ha podido jugar 3 partidos a la semana, cosa que este club hacía años que no hacía de forma recurrente. Lo que tengo que mirar, lo que tenemos que mirar más es aquello que, como él ya no va a estar, todas las cosas buenas que hacía para que se sigan repitiendo y que se sigan haciendo y impulsar la Real, intentar alcanzar las mejores cotas posibles. No de nada sirve que yo le diga a Imanol, ¿por qué te vas? Todos, hasta Benito Díaz un día se fue, o Jon Tosak, que tiene más partidos que él, lo hace en 3 o 4 veces, no me acuerdo cuántas veces ha estado Jon, que ha sido un grandísimo entrenador de la Real Sociedad, ¿no? Y Imanol lo ha hecho pues casi de forma continuada y de una vez, ¿no? Con un parón inicial, pero sí, a mí me parece que Imanol tiene cosas muy muy buenas. Estoy seguro que volverá a entrenar algún día a la Real Sociedad. Sí, era la siguiente pregunta. Y estoy seguro que
volverá, ¿no? A mí me parece que también es una de las cosas que ha influido en su decisión, ¿no? Poder salir de la Real Sociedad sin que nadie, o sea, sin que pudiendo volver, ¿no? Teniendo la puerta abierta para volver en un futuro, y ojalá el camino de la Real y el camino de Imanol se encuentren en un futuro. Del legado de Manu Alguacil, evidentemente, lo más importante, creo en esto estamos todos de acuerdo, más allá del tocar metal, más allá de la Copa del Rey que tenemos en el local, y que eso ya es para siempre, más allá de ese 3 de abril del 2021, está el creer que se puede, ¿no? Que cantaba, no sé si era Diego Torres, que creer que se puede, pensar que se quiere, no sé qué, una cosa de esas, pero creer que eres capaz, plantarte en la final y decir, vamos a ir este año al Bernabéu en octavos, aquel año y decir, vamos a ganar, ir este año en semifinales y pensar, vamos 0-1, es igual, le remontamos. Y Manol nos ha cambiado, que ahora cada 3 días la Real, mejor o peor, pero sale a competir. La Real eliminaban, como bien dices, de Copa en poco, pues era muy difícil que llegásemos en 5 años, que hubiésemos hecho una final de Copa y 2 semifinales, perdón, de Copa, pues no era habitual. No solíamos, por desgracia, no solíamos estar mucho durante 3 partidos. Yo creo que la mentalidad del juego, la mentalidad de la competición, pues ha cambiado muchísimo, ¿no? Ha impactado muchísimo en mirar para arriba, en ser los mejores de lunes a viernes, que no es una característica o no es una condición solamente para el primer equipo, sino para el club, pero ser muy exigente y estar siempre preparados para afrontar con la mejor diligencia y parte, pues, todos los partidos, ¿no? Aquí viene un poco más de chicha, ¿no? Este es un corte muy largo en el que vais a escuchar a Joaquín Aperribay explicar por qué Sergio Francisco va a ser el siguiente entrenador de la Real. Y yo firmo debajo de la decisión de la Real de poner al entrenador de Irún, pero bueno, Joaquín Aperribay, un mix sobre Sergio Francisco. Lleva mucho tiempo ya en el club, 3 temporadas en el Sanse, 5 temporadas en el C, una temporada en el Juvenil B. No es un entrenador novel en la casa, un entrenador muy conocido, conocemos muy bien su capacidad de análisis de los jugadores, conoce muy bien a los jugadores jóvenes que van a ser la base de nuestro club en los próximos años, y una persona muy preparada para dirigirles. Estaba pensado desde hace mucho, ya lo habíamos comentado en el ámbito del Consejo de Administración. Vamos a estar tranquilos, que lo normal es que le demos la oportunidad a Sergio, y cuando digo lo normal es porque había que hablar con Sergio, que no lo habíamos hecho, lo había hablado con Imanol, y bueno, pues Roberto, Eric y yo lo habíamos hablado en repetidas veces, y como te digo, en el seno del Consejo de Administración, no me acuerdo en qué mes, pero hace ya meses habíamos hablado que lo normal es que le diésemos la oportunidad a Sergio, que íbamos a ver cómo avanzaba la temporada, y que evidentemente pues había que hablar con él, ¿no? Pero cuando Imanol nos comunica que no va a continuar, convocamos un consejo de administración, el que pueda presencial y el que no telemático, a la 1:45, no para comunicar la decisión a la 1. Bueno, pues tuvimos esta conversación, y en esa misma conversación lo que decidimos es hablar con Sergio a la tarde. Tener dudas de un nombre que conoces y no tener dudas de un nombre que no conoces, pues no sé hasta dónde o cómo fundamentar las dudas, ¿no? Yo entiendo que cualquier persona pueda tener dudas sobre cualquier persona, porque a Sergio le conocemos perfectamente. Entonces hay otras personas que no les conozcas, igual te tienen que convencer. Si no estuviésemos convencidos de Sergio, no estaría en el Sanse. Sergio ha hecho los últimos 8 años con el C y con el B, los ha hecho de forma extraordinaria, con grandísimos resultados. Sergio ha sustituido a una persona como Xabi Alonso, top mundial, jugando a fútbol y entrenando en el Leverkusen. Ha conseguido un título, y todo apunta que va a tener pues otras medidas para el próximo año, ¿no? Pero le ha sustituido en el Sanse y no hemos notado. Sinceramente, si me preguntas los resultados en la Real Sociedad y la gestión de la Real Sociedad, y fíjate, si Yagoba y Manol lo han hecho extraordinariamente bien en la máxima categoría del fútbol, ¿no? Pues quizá dentro de la Real Sociedad el que mejor resultados ha obtenido y más tiempo ha estado con
con el B y con el C ha sido de los tres, Sergio. Es una persona con muchísima capacidad de analizar, con muchísima capacidad de ver las cosas que pueden ocurrir en el futuro, con muchísima capacidad de desarrollar al futbolista para dar todo lo que puede dar. Es una persona muy cualificada para poder dirigir a la Real. Ojalá le acompañen los resultados. En el fútbol hay muchísimos entrenadores que hoy no tienen resultados y mañana tienen resultados. Evidentemente había que preguntarle por otro nombre que yo veo imposible que jamás entrene a la Real, que es Xabi Alonso, pero bueno, igual cuando Xabi Alonso se iba a Zubimendi, alguno ya empieza a pensar que es un poco menos de la Real, ¿no? De lo que pensamos que es, pero bueno, de Xabi Alonso, yo que una breve me quedo con una frase que lo vais a escuchar. Sergio Francisco la ha sustituido en el Sanse y no nos hemos enterado, no ha habido un bajón de nivel. La Real no tiene ninguna duda, ni Xabi Alonso con la Real, ni la Real con Xabi Alonso. Sergio se lo merece. Está absolutamente capacitado. Conoce perfectamente la plantilla. Puede trabajar desde hoy para planificar la mejor plantilla posible. Un staff de élite. Pensar en la planificación condicional, en que el equipo tenga la mejor energía posible. Pensar en cómo vas a tratar o cómo vas a estar rodeado. Sergio tiene todas las condiciones para ser entrenador de la Real Sociedad. Lo ha hecho magníficamente dentro del club. Este es un club que da oportunidades a la gente de casa, que siempre mira dentro de casa antes de salir, y porque uno sea guipuzcoano no tiene que ser peor que porque uno sea alemán o porque sea de otro lugar. Yo creo en la gente capacitada, en la gente que trabaja, en la honestidad de las personas, y Sergio durante estos 8 años ha demostrado todo eso a la Real Sociedad. Creo sinceramente que la Real hubiese fallado no solamente a Sergio, sino a todas las personas que están capacitadas para poder llevar pues lo que es la dirección del primer equipo en el entorno de la Real. No se me hubiese ocurrido llamar a nadie, ni se nos hubiese ocurrido llamar a nadie con Imanol esperando. O sea, hubiese sido imposible que nosotros hubiésemos estado hablando por detrás con entrenador alguno mientras Imanol estaba decidiendo. Imposible. Segundo, Sergio era la persona desde el principio. Se lo dije en Navidades a Imanol. No hay prisa. Lo normal es que si tú no eres entrenador de la Real el próximo año sea Sergio. Vamos a estar tranquilos. No hace falta que tomes la decisión hoy. Evidentemente la Real ahora está en reconstrucción, está escribiendo este nuevo libro, que ya dijo a Perry en agosto que los escritores los mejores eran Olave e Imanol, ahora ya no van a ser ni Olave ni Imanol, pero estamos en reconstrucción, y para ti y para mí, probablemente el resultado del año lo marquen los resultados deportivos. A Perry tiene otro punto de vista que se lo puedo comprar desde la poltrona de Anoeta, pero entiendo a mucha gente, yo incluido, que para mí el año evidentemente lo marca que la pelotita entre o no entre en la portería rival y no entre en la tuya. Claro, que aquí esto va un poco de todo. Una de las cosas que creo que faltan es mirada a la construcción, porque para ti año bueno o año malo está relacionado con tener resultados positivos o negativos, y para mí lo que tenemos que buscar es estabilidad y construir Real Sociedad. Lo que sí te digo es que la forma de gestionar la Real Sociedad no puede ser con pasión. Por supuesto que tiene que ser fría, y luego el juego tiene que intentar ser con pasión. Tenemos muchos jóvenes que merecen que les esperemos. Muchos jóvenes. Si a ello le añadimos más jóvenes que se desarrollen con ellos y van al futuro y vemos cómo completamos eso, creemos que podemos tener un buen futuro. Pero tenemos muchos jóvenes que merecen que les esperemos. Urco, por ejemplo. Turrientes. O la Sagasti, Pablo Marín. Nunca sabes. Estamos hablando de Orri Óscarsson, un jugador nacido en el 2004. Sinceramente, hoy vamos a hacer el balance de la carrera futbolística de Orri Óscarsson, un jugador nacido en el 2004. No. Ha firmado por 6 años con la Real Sociedad. Es que muchas veces queremos hacer el balance cuando no ha llegado, ya no te voy a decir ni el 25% de su estancia aquí. Éramos absolutamente conscientes que firmábamos un jugador joven, efectivamente, pero es que el delantero centro de la Real Sociedad es el buque insignia de la Real Sociedad, que también lo dije este año.
Y el delantero centro de la Real Sociedad es el capitán de la Real Sociedad, que también suele jugar en la selección española y que mete goles importantísimos y que siempre está. Y que tiene una manera de jugar. Entonces, con Imanol, Oyarzabal tiende a jugar en el centro. Y somos conscientes, o éramos conscientes, que si teníamos que invertir una cantidad importante de dinero, tendríamos que invertir en futuro. Aunque este año no diese el rendimiento que va a dar Mikel Oyarzabal. Porque nadie va a dar este año el rendimiento que va a dar Mikel Oyarzabal. Es del año 97, pues es un jugador con 28 años, pues que los ha cumplido además hace poco, en abril, este mes, y que tiene presente y una presencia además con una personalidad extraordinaria, con un reflejo en lo que hace el equipo extraordinario, y que estoy seguro que lo que va a hacer es acompañar a los jóvenes para que se desarrollen. Mira, si un fichaje o si jugadores que se incorporan, Arce Zakarian, Lucas Usic, si Lucas Usic ha dado este año más que el primer año, por ejemplo, lo que dio Merino, si lo que hay que saber es construir el equipo en función de personas y en función de ese talento que incorporas. Y en ese proceso estamos. Cuando hablamos de nuevo libro, lo que hablamos es, nos toca construir. Ojalá construyamos en el menor tiempo posible. Un equipo con unas características y con unos jugadores que se amolden, que se incorporen, que sepa hasta dónde llega uno, que sepamos hasta dónde llega el otro. Pero estamos en tiempo de construcción. Ojalá todos los tiempos de construcción de la Real Sociedad hayan sido con los resultados, o hubiesen sido con los resultados que está viendo este año. También decía Joaquín Aperribae haciendo pues una comparativa, ¿no?, entre Mikel Merino primer año, Mikel Merino último año, de hay que dar tiempo, hay que dar paciencia a la gente, le vais a escuchar. Bueno, lo escuchamos y opino. Pensamos que hay que ver el rendimiento a años. Mikel Merino no fue el mismo el año que vino al año que se fue. Y me encantaría que repasase esa hemeroteca de Mikel Merino el año que vino. En cuanto a críticas, en cuanto a análisis, en cuanto a proyección. Los jugadores se tienen que hacer al club, los jugadores tenemos que encontrar cuál es su posición exacta. Pues si el fútbol fuese fácil, todos cumplirían retos. Le compra partes el argumento porque es verdad que Mikel Merino fue mucho mejor futbolista cuando se fue que cuando llegó, por eso llegó a la Real y por eso se fue al Arsenal, pero no podemos normalizar una anormalidad como que Mikel Merino aguantara 5 años en la Real. No nos engañemos, Mikel Merino aguanta 5 años en la Real porque la Real va creciendo a su mismo... Bueno, no sé si a su mismo nivel, porque igual Merino hace un par de años pegó un subidón de la leche, incluso por encima del nivel de la Real, pero tienes un núcleo en el que, bueno, te sientes cómodo, sabes que te llevas muy bien con mucha gente, tienes un núcleo familiar cercano de un Mikel que ya había estado en Dortmund y en Newcastle, con lo cual se suma todo. Ahora es muy difícil que alguien, Lucas Usic, por ejemplo, Arsene Zakarian, si hacen el rendimiento de Merino, es muy difícil que al segundo año no te digan, oye, llama a quien sea y yo me voy. Mikel Merino, para que os hagáis una idea, en ese tercer año, prefiere jugar una final de Copa que una Eurocopa. ¿Qué vais a decir? Sí, claro, es normal, es la final. Ya, era una Eurocopa. Mikel se la perdió por forzar para jugar la final de Copa con la Real. Le escuchamos hablar de lo de Merino y ahora, evidentemente, toca hablar de Zubimendi. Ya veremos. Yo lo que le pediría a Martín también es un último esfuerzo para clasificar la Real a Europa, y lo que tenga que pasar, pasará en el mes de junio, mes de julio, ya vendrá. Ahora de nada sirve que especulemos o que estemos pensando en si Martín va a estar o no el próximo año en la Real. El año pasado ha tenido oportunidades varias de irse, ha optado por quedarse y él pues tomará la decisión que tenga que tomar, porque seguro que tendrá oportunidades para irse. Pero bueno, ya veremos lo que ocurre. Esto es un tema de voluntad. No te pienses que los contratos se negocian. Esto es un tema de voluntad. Son bastante más cortos de lo que parece. O sea, si quiere, si hay una voluntad, si se queda, pues serán 5 minutos y no se expresa. Ahora lo que tenemos que hacer es clasificarnos para Europa. Continuar, ganar el domingo al Atleti, ganar el siguiente domingo al Atleti Madrid y luego al Celta. Sobre la gente que pensaba que es mejor traer a alguien de fuera que traer a Sergio Francisco, tenemos un montón de ejemplos, pero tenemos un ejemplo cercano. Sánchez Vera no era el entrenador de la cantera, era un entrenador que traía solo para tener resultados. Los empezó teniendo. Él al principio ya notó que no era su sitio y en febrero el equipo se cae. Estamos en mayo y el equipo no gana desde febrero. Tuvimos prisa, no salió bien y con el primer equipo vamos con calma. Vamos poquito a poco porque a veces es mejor
que la línea, aunque no sea recta, aunque no sea el camino más corto, sea una línea recta, ¿no? En el camino de la Real. Es difícil acertar en la explicación, pero precisamente lo que hemos tratado es de correr un poquito más de lo que debíamos correr. Cuando corres, generalmente en el fútbol cuando corres es lo contrario a lo que estábamos hablando un poquito antes, ¿no? Quizás corrimos un pelín más de lo que debíamos hacerlo y debíamos estar más seguros de los pasos que dábamos, ¿no? El equipo femenino, no solamente el primer equipo femenino, sino los equipos femeninos, lo estamos viendo desde forma estructural, ¿no? Invertir mucho, que tengan unas instalaciones como las que necesitan para el desarrollo a medio y a largo plazo, ¿no? Y la mirada que debemos tener esa de construir también a medio y a largo plazo. Quizá el año pasado corrimos un poquito más en busca del resultado y generalmente en la Real Sociedad no aciertas cuando intentas atajar o acortar caminos. Y lo último, y no por eso lo menos importante, he preguntado por el homenaje que evidentemente va a tener Imanol Alguacil, por el homenaje que evidentemente merece Imanol Alguacil. No me sorprende nada que yo quien diga, lo hablé con Imanol y me dijo, déjate, yo quiero meter al equipo en Europa, y jornada 37, cuando recibamos al Girona en Anoeta, pues probablemente la Real se esté jugando algo. No sería una buena noticia deportivamente no estar jugándote nada, tener un partido en el que, bueno, pues ya es que incluso, bueno, que tú no te juegues nada, ellos probablemente se van a jugar algo, sería una mala noticia, pero por lo menos te permitiría enfocar el tiro, ¿no? Que Imanol se vaya como se tiene que ir. El segundo mejor entrenador en tu historia se tiene que ir, bueno, con un homenaje tremendo, con fuegos artificiales, con camisetas con su cara, con un tifo de la Bulchada que ocupe todo el fondo de la grada Zabaleta, y eso evidentemente Imanol no lo va a pedir, no lo tiene que pedir, es que nos tiene que salir de nosotros agradecer a alguien que nos ha dado tanto, que en 300 partidos ha ganado más de la mitad, que ha reabierto las vitrinas de Anoeta y que, sobre todo, lo más importante, y esto es muy subjetivo, pero que nos transmite muchísimas cosas, que nos transmite realismo, que es uno de nosotros, y eso la Real tiene que hacer un homenaje a la altura del patrón de Orio. Él no quiere, le vais a escuchar a Perribay, pero yo creo que tenemos una deuda con él. Primero que hablamos los dos, y además él me lo pidió, es, nos podemos clasificar a Europa. Quiero hablar con el equipo. Me gustaría ir con la Real, me gustaría irme con una Real clasificada para posiciones en Europa, y por lo tanto lo que sí me gustaría es que no, y estoy hablando por boca de Imanol, que no nos descentremos nada durante este periodo. Que la próxima semana empecemos ya con normalidad, centrados en lo que es el derbi del próximo domingo contra un gran rival, y que estemos pues centrados en ese partido, ¿no? Y a partir de ahí, si hay celebraciones, ya las hablaremos, ya pensaremos en ello. Pero fue una petición expresa de él, como no podía ser de otra manera. Vamos a ser exigentes con los partidos que nos quedan, y aquí no estamos de despedida, sino que estamos para intentar clasificar a la Real en Europa durante el mes de mayo. Y estos son los sonidos más importantes de la rueda de prensa, bueno, de la entrevista, mejor dicho, rueda de prensa no, entrevista de Joaquín Aperribay en Radio Marca el lunes pasado con Jon Cuezba. Tenéis en el iVoox de la radio el programa del lunes, el día del apagón. Es más de hora y media, hora y 20, 25, hora y media más o menos de entrevista con Joaquín. Habla de absolutamente todo, con lo cual, bueno, compara ahora también con Isaac, con el primer año de Sorlo, Suchis Merino, Odriozola, Zakarian. Dijo también que se quejó, que se quejó amargamente de lo de Manchester, tampoco especifica si elevan una queja formal a la UEFA por el arbitraje de Manchester. Sí que dice que se han quejado muchísimo de los horarios, pero que cuando te quejas de jugar domingo a las 9, la liga te dice, ya, la alternativa es no tener 72 horas de descanso. Entonces, es que prefiero que el equipo esté más fresco o que haya 5.000 personas más en la grada. Pues ahí ya, un poco en el mix, ¿no? Tiene que haber ni blanco ni negro. Algún domingo a las 6:30 con menos descanso y algún domingo a las 9 con más descanso, ¿no? Pero también dijo a Aperribay, claro que me he quejado, pero es que nos hemos quejado todos, con lo cual evidentemente es imposible que esté todo el mundo contento. Os leo, le dais like, os suscribís. Mañana os presentamos a los más jóvenes y os recordamos a los más veteranos quiénes son los 4 que va a homenajear la Real el domingo en la previa del derbi. Alberto López, Aitor López Recarte, Agustín Aranzábal y Óscar de Paula, mitos de nuestra niñez y el niño que fuimos. La verdad que va a estar muy contento el domingo antes del derbi. Os leo, agur.